Te damos toda gloria, te damos toda honra a ti, Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, que en esta hora tomes todo control y dominio de nuestras vidas. Te ruego, Señor, que seas tú obrando en mi vida, en la vida de mis hermanos, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento en esta hora, Padre Celestial, para que tu poder, tu palabra, tu unción se manifieste en cada uno de nuestros corazones, Señor Jesucristo. Si hay algún corazón endurecido, entristecido, Padre, un corazón atado, desatamos, Señor Jesucristo, cualquier hermano que venga cargado, lo descargamos en este momento, Señor, y lo llenamos con tu presencia, Señor Jesucristo, para que hoy habitemos juntos en armonía, para darte la gloria, la honra, Señor, no con nuestras palabras, sino con nuestro corazón, Padre Celestial. Te lo pedimos que así sea, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Amén, aleluya. Aleluya. Amén. Les invito que me acompañen al libro de Lucas 14, 25. Amén. Dice el encabezado del versículo, bueno, en las Biblias convencionales, la Biblia escrita y algunas electrónicas lo dicen, pero el encabezado aquí dice: lo que cuesta seguir a Cristo. Amén, aleluya. Ese no es el título en sí. Mi título que yo le pondría, por ponerle algún título, es La Gran Encomienda. Amén, aleluya. Pero vamos a dejarlo como ustedes lo gusten. Amén. Lo que cuesta seguir a Cristo, dice. El 14-25 de Lucas, dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Amén, aleluya. Cuando el pastor me pidió que si podía predicar el día de hoy, la verdad yo no tenía un tema estructurado. Casi siempre tengo algún tema por ahí que el Señor me da en la semana, buenos días, que lo guardo en mi corazón. Algunas veces lo anoto. Amén, aleluya. Pero ahora sí no tenía algo de lo que yo supiera que Dios me había dicho que tenía que hablar. Amén, aleluya. Amén. Así que estaba yo en mi casa y me puse a orar, a hablar con el Señor frente a mi computadora. Ahí es donde anoto ahora mis predicaciones para hacerlo más fácil. Amén, aleluya, para mí. Y incliné mi cabeza, amén, aleluya, y empecé a hablar con Dios. Y le dije: Señor, tú sabes que cada vez que yo me pongo delante de la gente de la iglesia, delante de mis hermanos, no lo hago para lucirme, no lo hago para enaltecerme, sino que tú sabes que quiero que la gente no pierda su tiempo. Amén, aleluya, amén. Amén. Esas fueron mis palabras con Dios. Le dije: Señor, tú sabes que cada vez que yo me paro en ese lugar, lo único que quiero es que tu presencia esté conmigo y que el tiempo de la gente no sea una hora perdida en tu casa. Amén, aleluya. Con una palabra que no edifique, con una palabra que no llene los corazones. Amén, aleluya. Amén. Y le dije: solamente quiero que me des la palabra. Seguí buscando en el internet, empecé a meditar un poco en mi mente sobre la palabra de Dios. Amén, aleluya. Y en ese transcurso de la meditación y de buscar la palabra, encontré este versículo de Lucas 14:25. Y me gustó porque a veces se nos olvida en el camino del Señor Jesucristo que no solamente se trata de dejar un material. Amén, aleluya. Que venimos a la iglesia y lo primero que nos dicen es: hay que diezmar, hay que ofrendar, hay que vender esto, hay que dejar lo otro, hay que dejar el trabajo, hay que dejar la escuela, hay que dejar las fiestas para poder estar en la iglesia. Amén, aleluya.
Y se nos guarda en nuestro corazón como recién nacidos en Cristo, que tenemos que dejar aquellas cosas materiales que no nos edifican. Amén, aleluya. Pero Jesús, cuando vino a esta tierra, nos habló muchas veces sobre que Él venía a dividir las casas, los hogares, lo establecido por el hombre. Amén, aleluya. Amén. Porque Jesús no vino a este mundo a establecer un mundo de paz, dice él mismo, sino que yo vine a establecer conflicto, guerra. Amén, aleluya. ¿Lo recuerdan bien? Dice la palabra, yo pondré a padre contra hijo, a hijo contra madre. ¿Sí o no? Pondré a los unos contra los otros. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? De su palabra. Amén, aleluya. Por causa de seguir a Jesús hemos dejado muchas cosas para hoy estar aquí presentes, tanto yo como muchos de ustedes que han estado aquí delante de la congregación. Amén, aleluya. Hemos dejado muchísimas cosas para tener una hora, unos minutos, unas predicaciones frente a ustedes. Amén, aleluya. Y no lo hemos hecho para gloriarnos en nosotros, sino para que el mensaje del Señor Jesucristo sea esparcido de la manera que lo concebimos nosotros. Amén, aleluya. Pero ¿a qué voy con todo esto que estoy diciendo? La palabra dice en el 26, si alguno viene, diga a mí. Diga a mí. Se refiere a Jesús. Si alguno viene a mí, dice la palabra. Cuando Jesús busca discípulos, aunque sea el pastor que se te acerque, aunque sea el predicador que se te acerque, aunque sea el evangelista que se te acerque y te lleve el mensaje hasta tu casa, no es Jesús el que se está acercando a tu vida a decirte te voy a seguir, sino que Jesús enseñándote a dónde debes seguir. No sé si me explico. Amén. O sea, cuando tú conociste de Dios, Jesús se acercó a ti, pero se acercó a ti para presentarte el camino, la verdad y la vida. Pero de quien depende seguir es a quién? A nosotros mismos. Amén. O sea, Jesús no obliga a que nadie sea su discípulo. La palabra discípulo significa, parafraseando un poco, significa seguidor, significa imitador también, significa alguien que quiere ser como otra persona. Amén. Dice Pablo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Amén. A mucha gente hoy en las redes sociales, en el internet, imitan unos a otros predicadores y otros predicadores a otros, tratando de llenar a la iglesia con mensajes motivacionales, tratando de llenar las iglesias con el poder de Dios, y no me refiero a que no haya poder en esas iglesias, sino que me refiero cuando como hablas, como te expresas, como te mueves, creemos que es el indicador de que la presencia de Dios está en un lugar. Amén. O que la palabra de Dios lleva poder solamente porque el pastor tiene acento dominicano o puertorriqueño. Amén, aleluya. Amén, aleluya. O porque habla como Gigi Ávila, ya es la palabra de Dios. Amén, aleluya. ¿Sí me explico? Para empezar, si nos pusiéramos quisquillosos, nadie habla arameo, ni griego, ni siquiera latín. Amén, aleluya. Para decir que estamos muy cerca de cómo se debe de predicar el evangelio. Amén, aleluya. Amén. Aleluya. ¿Qué quiero dar a entender? Que estamos mal como iglesia, no, porque no me corresponde a mí. Lo que yo quiero es que hoy recordemos que el mensaje del Señor es que nosotros seamos discípulos, pero no solo que seamos discípulos, sino que hagamos discípulos a nosotros mismos. Amén, aleluya. A otras personas. Dice la palabra, ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. ¿Discípulos de quién? ¿De Jesús? Sí. Pero los discípulos de Jesús son los 12. Los otros son discípulos de los 12, ¿sí o no? Amén, aleluya. Son los que siguen a los que seguían a Jesús. Amén, aleluya. Usted es discípulo de Antonio de Castro Campos. Él es Antonio, que fue discípulo de otro Antonio de Castro. Amén, aleluya. Amén. Que fue discípulo de otro líder y así hasta llegar a Jesús. ¿Sí o no? Amén. Y aunque todos indirectamente somos discípulos del Señor Jesucristo porque le servimos a Dios,
Porque de Dios dependemos, el discipulado depende de seguir a alguien más. Amén, aleluya. Y si somos discípulos, siempre alguien nos va a seguir a nosotros. Entonces, cuando yo crecí en el Evangelio, muchos decían, es que tiene que ser el ejemplo a seguir, porque eres el hijo del pastor, o en su momento porque era nieto de un pastor, y luego porque era hijo de un pastor, y luego porque fui pastor. Amén. Y tienes que ser el ejemplo. Estaba yo en el salón de niños cuando estaba chico, y si yo estaba jugando como los demás niños, me regañaban, me decían, es que tú tienes que ser el ejemplo. Y estaban todos haciendo un desgarriate, pero se iban contra mí. Yo era un niño, no entendía. Me decían, es que tú tienes que ser el ejemplo. Y crecemos con esas mentiras de que solamente los pastores, los líderes, los que se ponen enfrente tienen que ser el ejemplo. Cuando la palabra nos indica que cada uno de nosotros debemos de ser ejemplo para su prójimo. Porque si la gente no es capaz de seguirte en tus motivaciones con Jesús, es porque algo no estás haciendo bien. Y no estoy criticando a nadie, estoy hablando la palabra de Dios. Amén, aleluya. Amén. Dígale aleluya. Entonces repito, dice, si alguno viene a mí, ¿cuántos hemos venido al Señor Jesucristo? Amén. Todos, creo. La gran mayoría. Cuando yo hablo con los jóvenes, cuando los veo, los observo y veo cómo va su progreso en la iglesia, en Cristo, y aunque no lo crea usted, hablo con Dios sobre ellos, y aunque ellos mismos no lo crean, hablo con Dios sobre ellos, y Dios sabe que todo el tiempo están en mi mente y en mi corazón. Y todo el tiempo estoy pensando en si ellos verdaderamente han conocido a Jesús, y no por lo que yo he visto de ellos, porque criticar al joven es fácil. Amén. Amén. Criticar al joven es fácil porque los papás dicen nunca me vas a entender, el tío dice nunca me vas a entender, la mamá dice nunca me vas a entender, y nadie entiende al joven al final. Amén. Y es un entendimiento de nadie. Amén. Pero bueno, volviendo, pienso en ellos, y cuando hablo con Dios le digo, Señor, indirectamente, quieran o no, ellos tienen la necesidad de seguirme a mí en algunas cosas. Aleluya. Y como jóvenes, sé que nos atraen muchas cosas que no corresponden a lo mejor a nuestra edad, que no corresponden a nuestro tiempo, o que no corresponden a la palabra de Dios. Pero aún fallando en muchas ocasiones, se nota quienes han conocido a Jesús y quienes aún lo están por conocer. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque cuando uno peca, cuando uno falla en el camino del Señor, hay algo en nuestro corazón que nos dice que está fallando, ¿sí o no? Hay algo que nos dice, tienes que cambiar, tienes que arrepentirte. Y aunque vuelves a caer muchas veces en el mismo lugar, sigue habiendo ese sentimiento, ese espíritu de Dios que te sigue diciendo, tienes que renovarte. Entonces, yo creo, al menos a mi parecer, y no estoy hablando de nadie en específico, que hay mucha gente que ha perdido el caminar de un discípulo. Que ya no buscamos imitar a Jesús. Queremos imitar a Abraham, queremos imitar a Isaac, queremos imitar a muchos otros porque eran ricos, o porque tenían cosas materiales, o porque tenían muchas esposas, o porque tenían a la mujer más bella, al hombre más rico. Amén, aleluya. Porque es lo más fácil de imitar. Amén. En alguna ocasión yo lo dije, si yo me voy de este lugar a un lugar donde vaya a trabajar y regreso durante muchos años después, riquísimo, pero sin Dios, muchos van a decir, vino bendecido. Aleluya. Algunos van a decir, vino bendecido, mírenlo cómo lo ha bendecido Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano nos hemos acostumbrado a lo que vemos. La palabra nos explica cientos de veces que no vivimos por vista, sino ¿por qué? Por fe. Dice el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén, aleluya. Y aquí viene algo que me gustó mucho. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero
a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabar. No sea que después haya puesto el cimiento, no pueda acabarlo. Todos los que vean, comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo ¿qué? Acabar. Cuando leí este versículo dije, esta es la palabra que tú querías dar. ¿Por qué? Porque me tocó mi corazón. Amén, aleluya. Y cuando leí este versículo, estaba sentado y agarré, levanté la vista y dice al Señor, like, amén, aleluya. Y a lo mejor algunos dirán, ay, qué falta de respeto. No, yo con Dios me llevo muy bien, creo. Le tengo mucha confianza, dice la palabra, que nos acercamos confiadamente. Amén, aleluya. Siempre le digo, espero no faltarte respeto. Like, le doy. Amén, aleluya. Volteo arriba y le digo, like. Amén. Porque Él es un padre. Somos hijos. Amén, aleluya. Mi papá, pues es mi papá, obviamente, pero Él me ve como un chamaco, aunque algunos digan, ay, que es muy maduro, lo que sea, Él me va a ver como un chamaco. Aleluya. ¿Sí o no? Cualquiera que sea padre aquí, yo puedo decir, ay, este joven es muy maduro, este joven le sabe mucho, pero el que está más grande va a decir, no sabe nada. Y no se va a ofender porque él lo sepa. Amén, aleluya. ¿Sí me explico? ¿Quién está peor? ¿El que se ofende por el que no sabe, sabiendo? ¿O el que no sabe, hace algo malo? Amén, aleluya. Entonces, a lo que voy dice la palabra, que antes de acercarnos a Jesús, veamos si queremos verdaderamente seguir a Jesús. Amén, aleluya. Porque dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su hijo, a su esposa, su novio, su novia, su trabajo, lo que tú quieras, y no lo deja en pos de mí, no puede ser. Y acá el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, el que no lleva, no dice la palabra que vas a dejar tus cargas allá en el mundo, dice que las vas a cargar aquí adentro. Amén, aleluya. Amén. Algunos quieren venir a la iglesia y que los problemas sean solucionados de un día para otro. Y muchas veces sucede. Pero si no sucede, no quiere decir que Dios no te esté hablando. O que Dios no te esté llamando. Amén, aleluya. La Biblia nos enseña que los mayores caminos, los mejores caminos son los largos. Amén, aleluya. Que las mejores puertas para cruzar son las angostas. Amén, aleluya. Amén. Entonces, cuando ves que el Señor te está llevando por un lugar difícil, no te quejes, créele al Señor. Amén, aleluya. Cuando ves que Dios te hace esperar años y años y años para tener novio, para tener novia, no te quejes. Espera al Señor. Amén, aleluya. Amén. Cuando ves que el Señor no te provee una esposa, no te provee un trabajo, no te provee la casa que querías, el coche que querías, espera el tiempo de Dios. Amén, aleluya. Amén. ¿Cómo acabarán los discípulos de Jesús? Eso fue lo que yo me preguntaba cuando leí todo esto. Si tú le pones esta historia a alguien que no conoce de Dios, a alguien que no ha leído la palabra, le dices, hubo un hombre que llamó a 12 hombres más, les predicó sobre un mundo que nunca hemos visto físicamente, y lo siguieron hasta que este hombre que les predicó murió, y estos mismos 12 que lo siguieron acabaron ejecutados, perseguidos o encarcelados. Esa persona diría, ese no es el camino, ese no puede ser bueno. Amén, aleluya. ¿Sí o no? Pero cuando llegas a los pies de Cristo y ves todo lo que pasó Cristo mismo y todo lo que pasaron los discípulos, uno dice, ¿por qué nos quejamos de lo que nosotros estamos pasando? Amén, aleluya. ¿Amén? Vimos lo que ha pasado en Cárcel de Puerta del Cielo. Estuvo nuestro pastor, mi papá, estuvo un poco delicado de salud, nada de muerte, pero estuvo delicado. Amén, aleluya. Y por supuesto que había muchos orando, pero también había algunos deseando que se murieran. ¿Por qué? Porque querían ver que su iniquidad era respondida por Dios. Amén, aleluya. Amén. ¿Cuántos me dijeron, ay, ¿cómo está tu papá? Pero nada más para saber si ya se había muerto. Amén, aleluya.
o si se iba a morir para poder hacer sus fechorías. Amén. Nuestra propia familia nos ha atacado. Amén, aleluya. Cuando en Dos Bocas quisieron meterse a la iglesia, llegó un familiar, un tío mío, a decirme que yo estaba peleando por mi herencia. Amén, aleluya. Imagínense eso. Amén, aleluya. Aleluya. ¿Cuál fue mi respuesta? Tío, yo no tengo nada contra usted. Yo no estoy peleando algo para mí, estoy peleando algo para que se siga estableciendo la palabra de Dios. Amén. El día de mañana voy a estar con los jóvenes allá en Dos Bocas. Sé que algunos no van a ir por X o por Y, porque siempre hay alguna excusa para no hacer lo que Dios nos llama. Amén. Amén. Pero ya el sábado pasado se suspendió porque no podían la mayoría. Pero yo no lo puedo detener porque no quieran avanzar algunos. Amén. Si estoy ahí con uno o dos, ya es ganancia. ¿Por qué vamos a volver a Dos Bocas? Desde el día que yo salí de Dos Bocas, no ha parado de estar Dos Bocas en mi mente y Dios lo sabe perfectamente. Yo no me fui porque no quisiera, me fui porque no sentía que era el momento. Y sé que algunos van a diferir, sé que algunos me van a mirar raro, pero llevo 25 años con miradas raras. Amén, aleluya. 27. Amén, aleluya. Ya lo voy quitando. Amén, aleluya. Amén. Con miradas raras. Así que no me preocupo. Amén, aleluya. Porque yo no he venido a servir ni a carne ni a sangre, sino al Espíritu de Dios. Amén, aleluya. Y tengo la fe, la certeza de que desde que yo llegué a Dos Bocas la primera vez, Dios me dijo, este lugar se va a llenar de jóvenes. Amén, aleluya. Amén. ¿Y saben qué es lo único que había? Gente adulta. Amén, aleluya. Cuando yo estaba ahí. Y los pocos jóvenes que habían eran de aquí, que habían ido a apoyar a tocar. Hasta que se robaron los instrumentos. Amén, aleluya. Aleluya. ¿Y quién había levantado ese ministerio de alabanza? Yo, en lo poco que sabía. Amén, aleluya. Porque la palabra nos dice, haz discípulos. Por eso enseño hasta donde puedo batería y estoy aprendiendo a tocar guitarra, no para que me vean tocar aquí, sino para poder enseñarle a alguien que quiera aprender. Porque me molesta cuando hay alguien que sabe hacer las cosas y no quiere hacer discípulos en el camino del Señor. Aleluya. La palabra nos lo dice, hacer discípulos. Amén. El que es baterista tiene que ser baterista. El que es pianista tiene que ser pianista. El que es guitarrista, vocalista, tiene que hacer más. Amén. Y no es reprensión. Es lo que dice la palabra. El que es oveja y que nada más viene a sentarse algunos días, nunca va a dar frutos, dice la palabra. Amén. Aleluya. Yo sé que la palabra a lo mejor no es la que les gusta, o la que nos gusta, porque a mí no me gusta que el Señor me diga, tienes que levantarte. Pero para eso está la palabra. Para a veces felicitarnos y para a veces darnos una regada y que nos levantemos. Amén, aleluya. ¿Sabe por qué a veces nuestra vida no prospera? Porque no estamos haciendo discípulos. Amén, aleluya. ¿Para qué Dios te va a dar más si ya estás tan lleno que no te puedes levantar de un asiento? Amén, aleluya. De verdad, yo les hago una pregunta, con todo respeto. ¿Ustedes creen que Dios va a bendecir a alguien que para que Dios lo bendiga tiene que pedirle a alguien más que ore? Y que es solamente su única solución. No estoy hablando que no pidamos. Yo mismo he pedido en los grupos, yo mismo he pedido aquí, pero es muy distinto cuando pedimos uno por otro a cuando nada más queremos que pidan por nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Por eso vamos a ir a Dos Bocas y vamos a estar ahí. Mañana, si no me equivoco, es Día de las Madres. La verdad yo no lo sabía. No, o sea, cuando le dije el día no me acordaba que era Día de las Madres. Y sé que hay alguno que no va a poder ir porque va a estar con su mamá o con su papá. Amén. Pero la palabra está aquí. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a padre, a madre, a mujer, a hijo, hermano. Y yo sé que cuando digo esto muchos van a decir, no, eso no es lo que dice. Pero eso es lo que dice. Amén, aleluya. ¿Saben? La otra vez, no voy a decir nombres, pero hubo uno por ahí que estaba aprendiendo a tocar batería. Y hubo 2 sábados continuos que me salió con que tenía unos 15 años y no podía venir. Le dije, estos son los últimos 15 años que no me vienes, porque no voy a estar perdiendo mi tiempo. Amén. Amén.
Porque Dios nos llama, Dios abre las puertas, Dios está ahí y Dios pone a veces discípulos de Él para que nos discipulen a nosotros. Amén, aleluya. Pero si no queremos continuar, Dios no nos va a actuar en nuestra vida. Amén, aleluya. Le dije, esta es la última, ves que no se puede, porque para que yo llegara ahí, tuve que dejar amigos, tuve que dejar fiestas, tuve que dejar educación, tuve que dejar trabajo para estar ahí. Amén, aleluya. Bien o mal, se oiga bonito, no se oiga bonito, les guste o no les guste, ahí Dios me puso porque me he esforzado para estar ahí. Aleluya. Amén. Y el muchacho que me está escuchando sabe que no lo digo en mala fe, lo sabe que le estimo mucho y le quiero. Amén, aleluya. Pero lo digo como testimonio para cada uno de nosotros. No crean que yo busco regalarle a los jóvenes o que Kevin esté ahí, o que Yeso esté acá, o que Martín esté por acá, o que alguno de los muchachos esté aquí. No crean que los quiero poner porque son mis amigos. Quiero que estén ahí porque sé la importancia de servir a Dios. Recuerdo mucho que antes yo era de los que recogía la ofrenda. Hasta que un día dije no. Y a lo mejor falté al respeto, por así decirlo, pero yo fui el que le dijo primeramente a algunas de las jóvenes que agarraran el ofrendario sin que mi papá me dijera. Aleluya. Y a lo mejor falté al respeto, a lo mejor me saltó una autoridad, si ustedes quieren decirlo. No lo hice en ese momento con malicia, pero lo hice porque yo sabía la bendición que venir a agarrar ese ofrendario para que la gente ofrende ahí. Aleluya. ¿Sí me explico? Entonces, la cosa no es lo que Dios nos da, sino la actitud con la que recibimos lo que Dios nos da. Porque yo dije, si a mí Dios me bendijo porque me ponía a recoger ofrendas, a ella nos va a bendecir. Y algunas de esas hasta era Lisette, era Hannah, amén, aleluya, a las que les dije, hagan el ofrendario, amén, aleluya. Amén. Y una fue bajista y la otra fue guitarrista y cantante. Amén, aleluya. Aleluya. Amén. Entonces, ¿funcionó la bendición? Sí. ¿Fue gracias a mí? No. A lo mejor yo fui un granito de arena para esa bendición. Porque están sus padres, porque está el pastor, porque está Peña. Amén, aleluya. ¿Sí me explico? Pero aunque seas un granito de bendición, iglesia, tienes que ser ese granito de bendición. Porque tú no sabes cuando ese granito es el único que falta para que alguien se levante, para que alguien fluya en el camino del Señor. Amén, aleluya. Yo a veces no me siento en la capacidad de dar un consejo a algún joven, pero lo doy porque no sé si ese consejo, que a lo mejor aún y yo mismo a veces lo siento, sea de bendición para su vida. Amén. Porque aún muchas veces yo he recibido consejos de gente que ni siquiera está en la iglesia, pero me ha hablado lo que está aquí escrito. Amén. Y me ha servido. ¿Por qué? Porque la palabra dice que hasta las piedras nos hablan de su palabra. Amén, aleluya. Entonces, iglesia, voy a cerrar. Amén, aleluya. Les invito a que vayamos a Mateo 28, 19. Aquí sí dice, el encabezado dice la gran comisión. Dice, Mateo 28, 19 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿con quién está el Señor? Con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero ¿qué nos pide? Que guardemos todas las cosas que nos ha mandado. Y la primera que nos recalca aquí es ir y hacer discípulos a todas ¿qué? Entonces, ¿con quién está el Señor? Con los que estamos haciendo discípulos a todas las naciones, tanto aquí adentro como allá afuera. Amén. Así que no esperemos a que el pastor nos diga vayan a repartir volantes, vayan a compartir la palabra, vayan al seguro, vayan al hospital, vayan a las escuelas. No esperemos eso, iglesia.
Porque el pastor es un hombre que tendrá sus cansancios, sus limitaciones y sus problemas en qué pensar. Imagínense, esta es una iglesia con muchas almas y todas esas almas le ponen sus problemas a él. Amén, aleluya. No lo digo porque sea mi papá, Dios lo sabe. Amén, aleluya. Y a veces no sabemos lo difícil que es cargar con el problema de todos y todavía idearte cómo seguir sirviendo a Dios. Amén, aleluya, como iglesia. Así que mi invitación es que pongamos nuestro esfuerzo como iglesia, que quitemos cargas a los líderes, que quitemos cargas a los ministros, que quitemos cargas a los pastores y empecemos a dar los primeros pasos nosotros mismos. Decirle, pastor, ¿sabe qué? Ya tengo tantos proyectos, quiero que me dé su bendición para ir a repartirlos. Sale, nos vamos. Amén. Amén. Que usted tenga la confianza de decir, hermano, apóyeme que necesitamos ir a repartir volantes, a predicar el evangelio, a repartir unas tortas a los necesitados. Amén, vamos. Amén, aleluya. Ese es el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué pasó cuando se acuerdan que estaban, creo, si no me recuerdo, eran como 5,000 almas adultas, amén, aleluya, y no había suficiente comida? Y los apóstoles decían, no va a haber para darles de comer. Y Jesús decía, échalo para acá, lo multiplicó y les dio a todos. Amén, aleluya. ¿Se acuerdan? Muchas veces creemos que el evangelio solamente es la palabra, no. Hay que hacer muchas cosas más. Hay que hacer más porque la palabra de Dios nos indica que tenemos que ser ejemplo en todas las cosas. Amén, aleluya. Como jóvenes tenemos que ser ejemplo en todas las cosas. Como adultos, como hijos de Dios, tenemos que ser ejemplo en todas las cosas. Y tenemos que cambiar muchas cosas. ¿Es difícil? Sí. Porque es difícil a veces quitarse lo que venimos trayendo de afuera o lo que venimos trayendo de años. Pero es necesario. Hay muchos que creen que van a entrar al cielo por solamente estar aquí sentados, con todo respeto. No quiero ofender a nadie. La palabra dice, guarden todas las cosas que he mandado. Amén. Hay mucha gente que se ha esforzado aquí durante años. Sonia, Ricky, Daniel, muchos más, amén, aleluya, que aún ni siquiera están ya aquí porque se fueron enojados de la iglesia, que se esforzaron mucho para que hoy Casa de Dios Puerta del Cielo se viera así de bonito. Amén, aleluya. Aleluya. Y se siguen levantando más. Pero no podemos permitir que nos quedemos atrás, porque si algo aprendido en el camino del Señor, que lo que hicimos ya lo hicimos, ya eso ya no cuenta. Amén. Dice la palabra, el que persevera hasta el fin, no el que perseveró un rato. Amén, aleluya. El que persevera hasta el fin, ¿ese qué? Será salvo. Será salvo. Amén, aleluya. Den un aplauso fuerte al Señor. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie.